¿Te has preguntado qué pasaría si Ebenezer Scrooge, sí, ese viejo amargado de un cuento de Navidad, en lugar de redimirse, se convirtiera en un cazador de fantasmas? Yo diría que no lo imagines y mejor lo vivas, porque Ebenezer and the Invisible World es exactamente eso. Un Metroidvania navideño, sí, escuchaste bien, navideño, donde el poder del arrepentimiento se convierte en tu armamento espiritual. Desarrollado por Orbit Studio y publicado por Play on Worlds, este título está disponible en la PC, el PlayStation, el Xbox y el Nintendo Switch, y combina las plataformas clásicos, exploración meticulosa y un combate con aliados fantasmales. Todo envuelto en una estética de un cuento victoriano con un mensaje bien claro. Hasta los muertos pueden ayudarte a cambiar el mundo si le das chance. Así que yo te diría que vete a preparar un chocolatito caliente, acomódate en tu cama o en tu silla gamer y ponte alguna cobijita, porque me vas a acompañar a descubrir si este juego será un regalo de Navidad o es simplemente un pedazo de carbón. Nos encontramos en un Londres alternativo del siglo XIX, donde las máquinas a vapor han llevado a la sociedad a una época de progreso, pero también de desigualdad. El viejo Scrooge, tras los eventos del cuento clásico, ha cambiado su corazón y ahora es un buen compa en busca de usar su nueva oportunidad para ayudar a los más necesitados. Sin embargo, algo no anda bien. Una organización llamada The Industrialist está abusando del poder espiritual para sus experimentos, atrapando almas y alternando el equilibrio entre los vivos y los muertos. Es ahí donde entra nuestro redimido protagonista, que ahora, en lugar de contar monedas, cuenta almas salvadas. Armado con un bastón encantado y acompañado por espíritus aliados, Ebenezer se lanza a las calles, a las fábricas y a las ruinas de una ciudad que se hunden entre la nieve y la avaricia. La narrativa se cuenta con textos y diálogos bien escritos, con ese tono literario y poético que le hacen justicia a Dickens, pero con una ligera ironía moderna que evita que se vuelva solemne. No esperes largas cinemáticas, pero sí un buen ritmo narrativo. Los fantasmas que ayudas te revelan fragmentos de su pasado, sus tragedias, sus remordimientos, y cada uno te va a otorgar una nueva habilidad. No les voy a hacer larga la cosa. En sí el juego es una historia de redención, justicia social y lucha contra el egoísmo, contada con un encanto gótico y una dirección de arte que parece sacada de un libro de ilustración de 1840. La jugabilidad de Ebenezer and the Invisible World es donde está su carta más fuerte, su jugabilidad basada en espíritus. Durante nuestra travesía nos toparemos con espíritus que nos pedirán ayuda, y una vez que cumplamos con esta petición, se unirán a nuestro equipo como un Pokémon más. Cada espíritu representa una nueva mecánica, y contaremos con dos tipos de espíritus: los azules, que nos brindarán habilidades pasivas como por ejemplo, uno puede permitirte atravesar muros, otro invocar globos espirituales para brincar más alto, o impulsarte en alguna dirección. Y los espíritus rojos, los cuales nos brindan ataques adicionales a costo de un poco de energía espiritual, como el halconista, que hará que lo rodeen halcones para brindarte golpes adicionales al enemigo, o el hombre fuerte, el cual brindará un golpe tan fuerte que permitirá romper paredes para llegar a zonas ocultas. Todo se integra de manera natural al gameplay, aunque la verdad algunos sentí que se tardaron un poco en invocarse y dejan a Scrooge con la defensa abierta. El control me pareció sólido, quizá un poco más rígido de lo que esperaría al principio, pero una vez que te acostumbras fluye con ritmo clásico tipo Castlevania o Bloodstained, donde el peso del personaje importa bastante. Los combates no son excesivamente frenéticos, pero sí más tácticos. Tienes que saber cuándo usar tus habilidades, cuándo esquivar y cuándo invocar al fantasma correcto. También contarás con armas para equipar al viejo Scrooge, y cada una tendrá un beneficio adicional, pero como un buen Metroidvania las tendrás que encontrar, ya que se encuentran bastante ocultas. Por otro lado, podrás equiparlo también con familiares que le ayudarán a atacar, a curarte o a defenderte. Y por si fuera poco, Scrooge también podrá equiparse artefactos los cuales le brindan algunas mejoras. Pero no te emociones tanto, porque son significativas estas mejoras. Al igual que otros juegos de este género, contaremos con mejoras de salud y poder espiritual. Y para obtener dicha mejora tendremos que entregar ciertos materiales a los espíritus de cada mejora. Y allí es donde entra el famoso farmeo. Cada enemigo nos dropeará diferentes ítems, tanto de curación como materiales o dinero. Además, los enemigos tienen patrones bastante interesantes y existe una buena variedad visual.
desde obreros poseídos por vapor hasta espectros de máquinas vivientes. Me pareció bastante interesante que en tu códex de enemigos y aliados vendrá algo de historia de cada uno para saber cómo acabó en el otro mundo y darnos una idea contra quién nos enfrentamos o con quién nos estamos aliando. Te diría que los jefes son el plato fuerte, pero la verdad te estaría mintiendo. No esperes combates largos o que estén llenos de efectos visuales. En realidad son muy pocos jefes contra los que vamos a pelear. Y algunos se sienten, vamos a decir, interesantes, pero solo algunos. El diseño de niveles sí me pareció un homenaje a los Metroidvania clásicos. La ciudad se divide en distintos distritos: fábrica, cementerio, túneles de vapor, mansiones en ruinas. Cada zona tiene su propio ambiente y secretos, y poco a poco los vamos a ir desbloqueando accesos a nuevas áreas gracias a estos poderes fantasmales. No esperes un mapa tan intrincado como el de Hollow Knight o el de Ori, pero sí tiene un buen balance entre exploración y progreso constante, lo cual te motiva a regresar a zonas antiguas cuando desbloqueas nuevas habilidades, encontrando cofres, atajos o NPCs escondidos. En mi caso lo jugué en Nintendo Switch y me topé con algunas fallas. Los tiempos de carga entre cuarto y cuarto eran aproximadamente de 6 segundos, lo cual a mi parecer es demasiado, ya que algunos cuartos son demasiado pequeños y tenías que esperar de nuevo otros 6 segundos. Sé que a lo mejor no escena tanto tiempo, y ya que lo vives, esto te acaba rompiendo el ritmo, y aunque pues puedes acceder a zonas nuevas, era algo fastidioso regresar de nuevo a esa otra zona. Algo que sí merece una mención honorífica es que los fondos están vivos. Verás carruajes moviéndose, fábricas escupiendo humo y hasta fantasmas vagando detrás de las paredes. Esto me pareció que le da la sensación a que es un mundo en movimiento, algo que muchos juegos del género pasan por alto. Visualmente, Ebenezer and the Invisible World es una joya. Su pixel art pintado a mano se inspira directamente en las ilustraciones victorianas, con colores suaves, luz de vela y unas sombras densas. Cada personaje, cada edificio, cada fantasma está animado con un detalle casi obsesivo. El juego logra una atmósfera melancólica y mágica al mismo tiempo. La combinación de la arquitectura steampunk con el espiritualismo gótico crea una identidad visual única. Y lo que me pareció genial es que las animaciones de Ebenezer son impecables. Camina con elegancia, balancea el bastón con estilo y cada invocación del espíritu tiene un toque teatral que refuerza el carácter de redimido caballero. La banda sonora es lo que podría decirse que es su punto fuerte. Combinando instrumentos clásicos como violines, flautas y coros etéreos con un toque de música navideña sombría, hacen que el resultado sea espectacular. Cada zona tiene su propio tema melancólico, pero lleno de esperanza. El sonido de los golpes, el eco de los túneles y el murmullo de los fantasmas crean una atmósfera inmersiva que te meten en la época. Y aunque el juego no tiene doblaje completo, las expresiones textuales y la entonación escrita son suficientes para transmitir la emoción. Lo que me pareció bueno de este juego es que la estética es bellísima, única en su estilo diría yo. Los momentos importantes son acompañados con ilustraciones estilo anime. Me pareció que las mecánicas de los espíritus eran originales y bien integradas. La historia de redención con crítica social y fantasía me pareció ideal para esta época navideña que se considera como mágica e ideal para mirar hacia atrás y reflexionar sobre lo que hicimos durante el año. La banda sonora es preciosa y va muy acorde con este Metroidvania. Posee un buen ritmo de progreso y sin tanto relleno innecesario. Ahora pasemos a lo malo. Honestamente, el combate es algo rígido en general. No contaremos con más de 3 golpes consecutivos para formar un combo. Hay armas con las que solo podrás dar un golpe y tarda bastante en soltarlo, y eso sentí que se sentía algo tosco. Los jefes son excesivamente sencillos, a pesar de que algunos se lucen bastantes y se ven imponentes, no tienen dificultad alguna. El juego se siente demasiado corto si vas directo sin explorar y sin hacer las misiones secundarias de los fantasmas que te tocan. Algunos textos pueden sentirse lentos y aburridos si no te atrapa el tono literario que maneja el juego. Y lo más malo es ese porteo al Switch que es pésimo, de la chingada. Esos tiempos de carga entre cuarto y cuarto de 6 segundos que les mencioné
rompían completamente el ritmo, y la verdad hizo que se sintiera pesado el juego. Pero espero que en las demás consolas y en la PC no sea así. Ebenezer and the Invisible World es uno de esos juegos que no sabía que existía y tal vez que necesitabas. Toma un clásico de la literatura y lo transforma en un Metroidvania navideño, y te deja con una sonrisa y un escalofrío al mismo tiempo. No es perfecto, de eso no cabe duda, pero tiene alma, y eso es algo que no todos los juegos pueden presumir. Este título está hecho con cariño, con arte y con un mensaje. Es un recordatorio que el cambio, la redención y la compasión también pueden ser poderosas armas, incluso en un videojuego. Si eres fan de los Metroidvania, el arte bien hecho y de las historias que te dejan pensando mientras ves caer la nieve, si nieve en tu ciudad, entonces Ebenezer and the Invisible World merece estar en tu lista. Y recuerden, gamers, a veces los fantasmas del pasado no vienen a atormentarnos, sino a enseñarnos cómo seguir adelante. Soy Salvador, y si te gustó esta reseña, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus cuates gamers y activar la campanita para seguir viendo otras reseñas. Nos vemos y ¡feliz Navidad!